Buenas noches, mi nombre es Cristian Franco, pertenezco a la Universidad Técnica Particular de Loja, soy estudiante de Derecho y para mí va a ser un gusto dictar el taller de Derechos Digitales de los Jóvenes en la Sociedad. Para empezar, quiero hablarles un poco de todo lo que estamos haciendo como la universidad. Esto es para una materia que se llama Practicum, la cual tiene como objeto dar un aporte a la sociedad. La idea es que nuestros conocimientos que hemos ido adquiriendo a través de nuestros estudios podamos pasarlos a la sociedad y en este caso a los jóvenes de nuestro país, ¿no? La universidad, como saben, es a nivel nacional. Este es un taller que está siendo transmitido por miles de alumnos en diferentes lugares del país. Como les comentaba, el objeto es aportar a la nación, ¿no es cierto? Nosotros tenemos como país políticas nacionales. En el contexto nacional tenemos una política llamada Plan Toda una Vida. Entre estos, tiene como objeto garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas. También tenemos objetos de desarrollo sostenible, en donde uno de los objetos de este plan es promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible y facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables, inclusivas a todos los niveles. En este momento yo voy a pasar a compartir mi pantalla para empezar mi presentación. Por favor, si alguien me confirma que están viendo mi pantalla. Ya se ve. Gracias. Bueno, como les comentaba, yo les voy a hablar sobre la normativa sobre los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. El subtema que nosotros vamos a hablar y el que a mí me ha tocado es hablar del shareting. ¿Qué es el shareting? Es un anglicismo de dos palabras que se unen, dos palabras de inglés, la una es share y la otra es parenting. Share es compartir y parenting es crianza o ser padre. Como todos sabemos, en el mundo que vivimos ahora, las redes sociales es algo que se ha vuelto muy cotidiano, donde nosotros empezamos a llevar nuestros momentos privados y los volvemos públicos, subiendo videos, fotos, ya sea con nuestra familia, sea con nuestros compañeros, amigos, etc. Es muy importante saber que este tipo de cosas, al parecer, que no causan daño, pueden llevar a vulnerar derechos, derechos personales, y esto puede maltratar nuestros derechos. Y para eso yo he preparado un poco de lo que es la legislación nacional. Quiero hablarles un poco de la ley, de cómo nosotros podemos entender de mejor manera cómo se está vulnerando ciertos derechos. Como les comentaba, esto va más dirigido en especial para el tema de jóvenes, ya que los padres en especial comparten fotos de sus hijos, ¿no? Y no sabemos a veces que estamos vulnerando los derechos de los menores. Podemos empezar con la Constitución Política del Ecuador. Podemos empezar con el artículo 35, donde es importante entender que hay grupos de atención prioritaria. El país del Ecuador ha tipificado ciertos grupos a los cuales por política necesitamos darles mayor atención. Entre estas personas se encuentran los jóvenes y entre otras más, ¿no?
mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de la libertad, etcétera. Estas personas son tratadas como personas que pueden vulnerarse de forma fácil sus derechos. De ahí tenemos el artículo 39, donde habla que el Estado reconoce a los jóvenes como actores estratégicos del desarrollo del país, y es importante entender que garantiza la educación, salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación. En el artículo 66 de la misma ley de la Constitución, habla del derecho a la integridad personal, que incluye, entre muchas cosas, la integridad física, psíquica, moral y sexual. ¿Por qué me refiero a este tema? Es importante saber que ahora, con todo lo que tenemos en las redes, muchas veces estamos afectando a las personas de una manera psicológica, ya que existen muchas formas en este momento de cyberbullying, de intento de raptos a través de la información que se sube, etcétera, ¿no? Y esto causa muchos temas psicológicos. En la parte 19 del mismo artículo, el derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección, la recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de los datos o información que requieran autorización del titular o el mandato de la ley. Aquí nos habla de que necesitamos una autorización antes de que se use nuestra figura, ¿no? A continuar, también tenemos que ir al Código Orgánico Integral Penal, en donde el artículo 178 habla sobre la violación a la intimidad. La persona que, sin contar el consentimiento o autorización legal, acceda, intercepte, examine, retenga, grabe, reproduzca, difunda o publique datos personales, mensajes de datos de voz, audio, objetos, etcétera, podría llegar hasta una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Esto estamos hablando en general, ¿no? No solo en personas jóvenes o menores de edad, sino también para todas las personas. Pero yo quiero hacer un énfasis, como habíamos visto en la Constitución, al tratarse de que los jóvenes son personas de grupos que son especiales, es mucho más importante que la ley los proteja, ¿no? Porque son vulnerables. En el artículo 180 del mismo Código Orgánico Penal habla de la difusión de información de circulantes restringida. La persona que difunda de información de circulación restringida serán sancionadas con pena de privativa de libertad de 1 a 3 años. Este artículo es muy importante que lo conozcan, y en especial a qué se refiere de la información de circulación restringida. Y en este momento yo voy a pasar a darles un ejemplo de cuál es la información restringida. Ahí nos vamos a ir al Código de la Niñez y de la Adolescencia. En el artículo 53 podemos ver un ejemplo de esta información restringida. Dice el derecho, hablando de los niños y de los jóvenes, ¿no? Derecho a la privacidad y a la inviolabilidad del hogar y las formas de comunicación, sin perjuicio de la natural vigencia de los padres y maestros. Los niños y los adolescentes tienen derecho a que se respete la intimidad de su vida privada y familiar, y la privacidad e inviolabilidad de su domicilio, correspondencia y comunicaciones telefónicas, electrónicas, de conformidad con la ley. Todo esto tenemos tipificado, lo cual significa que cualquier cosa que se vaya en contra de este tipo de derechos que nos dan nuestras leyes, se caerán en un cometimiento de un delito, ¿no? Ahora vamos a entrar un poco más al sharing, entender de qué es exactamente. Para entender mejor esta palabra, en español lo podríamos traducir como una sobreexposición de nuestros hijos en las redes. Hay estudios que nos hablan que 1 de 4 niños llegan a tener más de 1000 fotos antes de los 5 años. Esto nos habla la UNICEF. Esto quiere decir que se ha abusado de una manera muy fuerte el hecho de estar publicando
una foto tras otra foto, ¿no? Lo cual puede contraer varios problemas, como les comentaba antes, del cyberbullying o la ubicación de menores, pornografía infantil, etcétera. Es importante para entender el sharing que para poder ubicarlo necesitamos saber que tiene que ser un contenido controlado para no caer en este sharing, ¿no? ¿Cuáles son los efectos que pueden venir con el niño después de que está sufriendo un sharing? Problemas psicológicos. Por ejemplo, el joven tiene derecho al olvido y a la privacidad. Hay muchos niños que son fotografiados y filmados en muchos lugares, en especial reuniones familiares, tal vez en algunos momentos íntimos con la familia, que le pueden traer malos recuerdos. Y esto hace que la persona tenga derecho a superar muchas de estas cosas y que quedan grabadas en la red. Esto no ayudará al proceso de olvidar, que es el derecho que tenemos todos en la parte psicológica y aparte en la parte de la privacidad. ¿Qué viene después de esto? Muchos jóvenes y niños se sienten avergonzados, se sienten tristes, se sienten ansiosos y se sienten preocupados. Estos efectos vienen cuando los padres empiezan a compartir todos este tipo de información de ellos, ¿no? Otro de los problemas que tenemos es que ahora existen muchos estudios y algoritmos que hacen las redes sociales para poder identificar de dónde viene toda la información. Muchas veces de estas pueden concluir con la preferencia de los gustos, la ubicación donde se encuentran, y esto puede llegar a permitir que se hagan delitos no solo informáticos, como dice aquí, sino también pornografía infantil, sino otros como secuestros. Entonces, estamos hablando de que es un tema que surge, no es una hipótesis lo que se está hablando, estamos hablando de que este tipo de cosas suceden mucho en nuestro país y a nivel mundial. Una de las formas que usan las personas que van a cometer este tipo de delitos, principalmente su mejor herramienta son las redes sociales. Un poco de información que teníamos es que la mayor parte de la población mayor de 30 años tiene un álbum fotográfico físico que fue elaborado por sus padres o abuelos y documentan momentos que le causaron gracia u orgullo personal. Cuando dichas fotos se mostraban a extraños en reuniones sociales, los retratados seguramente experimentaron por lo menos una vez sentimiento de vergüenza, de forma que decidieron presentar una queja formal al padre, madre o abuela para que retire esta fotografía, objeto de bochorno, o quizás simplemente impidieron que este álbum fotográfico llegara a otras personas. Estamos hablando cuando teníamos álbumes que imprimíamos fotos, muchas veces bastaba con decir que no nos gusta esa foto para retirarla. Entonces estamos hablando que siempre va a haber fotos que nos tomaron sin consentimiento y que nos puede causar todo este tipo de afecciones, ¿no? Y esto hace que empiecen los problemas psicológicos. Me gustaría hablar sobre el tema del sharing en otros países. Por ejemplo, en la sociedad, sí, voy a hablar un poco de otros países hablando de cómo han tratado de solucionar este tema. La jurisprudencia española creyó que podían un poco decrecentar este problema, haciendo que la patria potestad sea conjunta y que para poder publicar una foto de un menor deba tener el consentimiento de los dos padres. Esto funciona bastante en especial en tal vez parejas que se han separado y tienen hijos, entonces siempre van a haber dos personas que den su opinión de que si se sube o no se sube la foto, para que no haya un abuso de esto. Como les comentaba, el sharing no es un tema de que si subimos una foto o dos fotos estamos cayendo en este problema. El problema es cuando se abusa de este tema.
cuando se empieza a subir demasiadas fotos, cuando se empieza a subir demasiados videos. Entonces, una de las formas que se podría controlar esto es teniendo varios filtros, ya que en este momento tener una legislación que nos diga no se puede subir tanto número de fotos o este número de fotos ya estás cayendo en sharing, no existe ninguna tipificación, no podemos hablar de que esté cayendo en un delito. Entonces, lo que se intenta es crear filtros. Ahora les voy a hablar un poco de las conclusiones, ¿no? Hay un problema muy grande que se ha hecho durante el estudio del sharing. Es que la idea de que los padres se creen superiores a sus hijos y creen que tienen el derecho sobre ellos en absolutamente todo. Entonces, esto ha conllevado a que sucedan estos problemas. Muchas veces esto es por beneficio personal, ¿no? Entonces, esta es una de las causas y razones por las cuales se ha descontrolado esto. Para mí, lo único que queda es idear mecanismos de control que puedan ser eficaces y sin costos, ¿no? El sharing disminuirá si depende del acuerdo de ambos progenitores, razón por la cual la propuesta española resulta innovadora y podría acogerse en el Ecuador. Les agradezco mucho, les indico la bibliografía que he sacado de todo esto y gracias por atender a mi taller.